Bueno, vamos arrancando. Hola a todos otra vez, a los que se sumaron recién. Antes de arrancar con lo que es el tema de hoy, queríamos preguntarles qué les pareció el parcial, si tienen algún comentario, algo que quieran opinar, algo al respecto, cómo les fue. A mí me pareció bastante práctico. La situación, el contexto, lo que pusieron, creo que fue bastante práctico y como fácil de desarrollar, por así decirlo. Bien, qué bueno. ¿Alguno más? Yo quería hacer una consulta. No pude asistir al parcial, pero quería saber si podía hacer el recuperatorio. Si el recuperatorio lo puedes hacer aprobando el segundo parcial. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces me preparo para el segundo, gracias. No, de nada. ¿Alguien que quiera comentar algo más? ¿Alguna pregunta? Si hay alguien más que faltó, no pedimos certificado médico, eso aclaro. Hubo gente que estuvo preguntando justamente por eso. La instancia de recuperatorio la tienen aprobando el segundo parcial, con certificado médico, sin certificado, eso no pasa nada. Las notas, más o menos, ¿en cuánto tiempo estarían? Bien. Las notas podrían estar para la semana que viene o la próxima, a más tardar, suponemos. Ok, gracias. De nada. Yo tenía una consulta sobre una de las preguntas. La parte de administración como administratecnia, después no me acuerdo bien la consigna, pero al final terminaba diciendo sí, constituyendo una ciencia. Ahí me quedé como medio en duda, porque leyendo Mario Bunge dice que la administración es una técnica científica. No termina diciendo como que es una ciencia. Bien, ¿y qué era un verdadero falso? Sí. Es un Nau, ¿estás por ahí? Claro, sí, era la pregunta del punto 1, no sé si la estoy viendo, creo que el punto 1, el 1.1 o el 1.2 debe ser, pero claro, la respuesta era falsa, porque justamente lo que hablamos en la primera clase y lo que dice el texto de Bunge es que no es una ciencia, porque no es determinística, bueno, y por otras cosas que están en el texto, pero que es una técnica científica. Entonces, una técnica científica no es lo mismo que ser una ciencia, que es justamente lo que dice el texto, y ese punto era falso. Ok, gracias. Sí, porque tenía la duda, al final no terminé escribiendo nada, porque para mí era la técnica científica, pero como me quedé con la duda, tal vez yo había entendido mal el texto, y entonces no respondí. No, igual, es el punto de bonus, no de administración, ahí lo estoy viendo. Es el punto de bonus, es el primero del punto del 8A, mira. Claro, no es una, o sea, es científica, usa elementos de la ciencia, o sea, por las dudas repaso el punto. Este era el punto 8A, o sea, del bonus, la primera pregunta. Que en este verdadero o falso, a diferencia de los otros dos que había en el parcial, tenían que justificar, ya sea por verdadero o por falso. El punto 8A dice, la administración como técnica, entre paréntesis, administratecnia, es científica. Esto ahí es válido, pero después dice constituyendo una ciencia. Y no, justamente no es una ciencia, es lo que dice el texto de Bunge. Una justificación podría haber sido, no, la administración no es una ciencia, sino que es una técnica científica. Otra podría haber sido, no, la administración, si bien utiliza técnicas científicas, no llega a considerarse una ciencia. Dos ejemplos que podrían haber sido
una justificación válida a marcar eso como falso. También porque no hace leyes, ¿cierto? Porque al principio de todo el temario estaba la explicación de ciencias básicas y aplicadas, y explicaba como que las ciencias básicas como tal buscan leyes y las aplicadas buscan aplicar las leyes. Y después está la parte de tecnología, que creo que es ahí donde entra dentro de todo también la administración, o como ciencia aplicada. Claro. O sea, lo que dice ese texto es la justificación según Mario Bunge de por qué la administración usa elementos de la ciencia, pero no es determinística, o sea, no determina algo. Si yo planifico, un ejemplo práctico sería un ejemplo práctico de por qué Mario Bunge lo define así. Si yo planifico que el lunes tengo una fábrica de sillas y el lunes termino 10.000 sillas, no va a suceder así, no necesariamente va a suceder así, porque hay muchos factores que inciden en que eso se pueda cumplir o no. Una ciencia dice, por ejemplo, en las matemáticas, 2 más 2 es igual a 4. Esa es la diferencia que está haciendo Mario Bunge ahí. Pero sin embargo, utiliza técnicas de la ciencia, por eso la habla como una técnica científica, pero entendiendo que hacer algo de la misma forma no siempre va a dar el mismo resultado. Entiendo, gracias. No, de nada. Por eso no se pueden hacer leyes en la administración según Bunge. Bueno, arrancamos con el tema de hoy. Estamos con las preguntas. ¿Alguien que quiera consultar alguna otra cosa? No, bueno. Hoy tenemos lo que es la primera clase de organización. Vamos a ver los conceptos básicos. Vamos a ir desarrollando. Como estuvimos viendo hasta la última clase, vimos todo lo que era, algunos temas más generales y específicamente planificación. Hoy arrancamos con el paso de organización del proceso administrativo, como están viendo. Y bueno, arrancando con las preguntas. Si alguno tiene alguna duda, me quiere frenar o algo, desmútense y hablen o escríbanme por el chat, igual lo voy a estar viendo. Pero si no, yo aviso porque a veces me embalo hablando y no freno. Igual voy a preguntar cada tanto si alguien tiene alguna duda. Arrancando con las preguntas. ¿Qué implica organizar? Bueno, tenemos lo que es la división y el agrupamiento de las tareas y de los recursos, que justamente con tareas se refiere a las actividades que realiza una organización para el logro de sus objetivos. Y los recursos, con recursos nos referimos a los elementos o las cosas necesarias con que tiene que contar esta organización justamente para desarrollar esas actividades y llegando al mismo punto para el logro de sus objetivos. Entonces, ¿qué implica organizar? Por un lado tenemos que implica dividir y agrupar las tareas y los recursos con los que cuenta. Después, por otro lado, tenemos el logro de los objetivos, alcanzar los objetivos, que justamente lo podemos relacionar con lo que estuvimos viendo en la etapa de planificación, en la parte de objetivos y metas. En esta etapa vimos justamente cómo planteábamos un objetivo o una meta, y acá en esta etapa lo que vamos a tratar de hacer es cómo organizarnos para alcanzar justamente esto que planificamos. Después tenemos, por último, el concepto de eficiencia, que también lo vimos en la etapa anterior, la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Alguno se acuerda? ¿Quiere compartir? Sí, digamos que eficiencia era llegar a los objetivos, pero con una buena, digamos, utilización de los recursos. Eso sería ser
eficiente, digamos, utilizar bien esos recursos para obtener más ganancia, digamos. Y ser eficaz es solamente llegar a los objetivos. Yo tengo un aporte pequeño, es utilizar la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? La eficiencia. Justamente. Sí, bueno, se complementan lo que dijeron los dos. Justamente, acá lo que tratamos de lograr con justamente qué implica organizar, bueno, alcanzar los objetivos de la forma más eficiente posible, digamos, como desperdiciando la menor cantidad de recursos posibles. Justamente para eso tratamos de organizarnos, porque si no lo haríamos sin organización y desperdiciando, ¿no? De una forma lo contrario a eficaz. O sea, lograríamos el objetivo, pero no estaríamos teniendo en cuenta quizás utilizar de la mejor manera los recursos. Así que sí, está muy bien lo que dijeron los dos, gracias por el aporte. Entonces, hasta acá tenemos esos 3 puntos de qué implica organizar. Después, ¿qué tipo de recursos vamos a estar organizando? Se refiere a los recursos que nombramos en el punto anterior. Tenemos 3 tipos de recursos, son materiales, financieros, humanos y físicos. Dentro de los recursos materiales refiere a todo lo que son los insumos o materias primas, podríamos decir, si es en el caso de una fábrica, que utiliza justamente la organización para realizar las actividades. Después tenemos los recursos financieros, que, bueno, la palabra lo dice, refiere a todo lo que es, todo con lo que cuenta la empresa o la organización para financiarse, básicamente el capital. Después tenemos recursos humanos, que también la palabra lo dice, son básicamente las personas con los que cuenta la organización para las actividades que realiza. Y por último, los recursos físicos, que son los, vamos a decir, bienes muebles o inmuebles que posee, ¿no?, la organización. Por ejemplo, en el caso de una fábrica, bueno, el inmueble sería justamente la fábrica. No sé si se entiende bien este concepto. Dentro de este concepto también incluye lo que es todo lo que es tecnología, computadoras, impresoras, bueno, abarca mucho todo lo que es la maquinaria, ¿no?, que necesitamos para la realización de actividades día a día. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda con recursos? Profe, por ejemplo, si nosotros hablamos de un software, no sé, si nosotros necesitamos tal programa para trabajar, eso sería un recurso material, ¿no? Depende. Es una buena pregunta. ¿En qué empresa te lo imaginas, por ejemplo? A ver. No sé, por ejemplo, si yo tengo que liquidar impuestos y uso un sistema especial, tipo no uso Excel, sino que uso un sistema particular para liquidar sueldos, ese sistema yo lo tengo que contratar, no es algo físico, pero es algo que tengo que usar. Bien, sería un insumo, sería como un recurso material. Es buena la pregunta, porque claramente cuando se hicieron estas definiciones, y si bien Julia habló de tecnología, no llegaba a este nivel de detalle la tecnología. Pero eso sería un insumo porque es algo que vos necesitas para producir el bien o servicio, en este caso, que estás haciendo como empleado. En ese caso sería un recurso material, un insumo. La computadora que está corriendo ese software es el recurso físico. Perfecto, clarísimo. Gracias. No, gracias. Estuvo buena la pregunta, no me la vi venir. Bueno, creo que es la primera vez que tengo que pensar el ejemplo este. Estuvo bueno, sí. Sí, porque, bueno, como dijo Nau, el texto está como un poco basado en lo que es una típica fábrica quizás, y no tiene tan en cuenta eso. Es como que nombra la palabra tecnología muy por arriba. Pero bueno, se entendió hasta acá esto. Otra cosita que quiero agregar: los recursos estos que mencionamos tenemos que tener en cuenta que están constantemente interactuando entre sí. Justamente como dio el ejemplo acá la compañera, por ejemplo, el software, que es un recurso material, bueno, va a necesitar de una computadora, que es un recurso físico, para poder ser utilizada, una computadora, una tablet, lo que sea.
Así que esto es un dato a tener en cuenta, que todos estos recursos están constantemente interactuando entre sí. ¿Alguna duda? Si no, seguimos. Bueno, tenemos lo que es el resultado de este proceso que venimos hablando hasta acá. Con el resultado del proceso se refiere al resultado de la etapa de organización. Justamente como dice acá, el resultado es conformar la estructura estratégica requerida para la consecución de los objetivos planificados. Objetivos planificados en la etapa anterior, que es planificación, la etapa que vimos hasta la última clase. ¿Qué buscamos en la etapa de organización? Justamente llegar a conformar una estrategia, una estructura estratégica para poder después, bueno, como es la otra etapa, que es la etapa de dirección, y una estructura estratégica para poner como en marcha y lograr estos objetivos que planificamos. Eso sería como lo que busca el resultado. Y por último, vamos a mencionar cuáles son los pasos que debemos realizar para organizar estos recursos que venimos mencionando. Acá lo vamos a relacionar un poco, obviamente, con lo que venimos hablando. Tenemos el primer paso, que es la división del trabajo, que es justamente lo que veníamos mencionando, esto de dividir las tareas, que era una de las características que implicaba organizar, dividir las tareas. Tenemos acá el primer paso, la división del trabajo. Después tenemos, una vez que dividimos esas tareas, agruparlas, que es un sinónimo de departamentalizar. Agrupar estas tareas por áreas, sectores, no sé, por ejemplo, bueno, tenemos agrupamiento, área de compras, área de finanzas, área de recursos humanos, etcétera. Después de departamentalizar, de agrupar estas tareas, tenemos que definir la cadena de mando, que viene a ser la línea de autoridad dentro de la organización, que es básicamente definir, bueno, tenemos todos estos sectores, ahora organicemos quién va a responder a quién. ¿Me explico? Bueno, decidir básicamente eso, la línea de autoridad, quién va a responder a quién o quién va a depender de quién, y formar como básicamente el típico organigrama que tenemos todos en la cabeza de cualquier tipo de organización. Y por último, coordinar todas estas tareas y actividades que tiene que realizar la organización día a día, que esto lo vamos a hacer mediante los mecanismos de coordinación que va a explicar, Nahua ahora va a desarrollar punto por punto estos 4 pasos que venimos hablando para que los tengan un poco más claros, y va a mencionar otras cositas. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, lo de coordinación vendría a ser ponerse de acuerdo, ¿no? Como más sencillo sería. ¿No? Es que poner de acuerdo me suena como un poco informal. O sea, se refiere a cómo coordinamos las tareas. No quiero entrar mucho en tema porque voy a spoilear el tema, si no, pero se refiere a cómo vamos a coordinar todas estas tareas, estas áreas que organizamos dentro de la organización, básicamente, todos estos sectores. Ahora lo vamos a ver igual más en detalle. Bueno, gracias. Bueno, Lau, ¿querés compartir pantalla? Dale, gracias Juli. Si querés dejar de compartir vos, así Deja de compartirte. no se confunden los chicos. Saco pantalla 2. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí. Genial. Bueno, antes de empezar a hablar de estos 4 temas, justo que Juli estuvo hablando de recursos humanos, me hizo acordar que tenemos un cambio en el cronograma de 2 clases. La clase que viene, originalmente teníamos, o sea, en el cronograma que ustedes, si se lo bajaron, les va a figurar que tenemos configuraciones estructurales, y después el viernes tenemos administración de recursos humanos.
vamos a hacer un switch entre esas dos clases. O sea, el próximo martes vamos a estar viendo la clase de Administración de Recursos Humanos y el próximo viernes sería la clase de configuraciones estructurales. Eso, nada, por si alguno está leyendo de antemano los temas, avisarles para que estén al tanto, porque no actualicé el cronograma en el campus. Estoy chequeando igual que no estoy diciendo, sí, está bien, quedó así. Bien, entonces, próximo martes vemos la clase de Administración de los Recursos Humanos y el próximo viernes vemos la clase de configuraciones estructurales. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a ver estos pasos, ¿no?, que requerimos para la división, para el proceso de organizar, para la etapa de organizar del proceso administrativo. Bueno, vamos a arrancar hablando de la división del trabajo, que básicamente, bueno, justo para poner la imagen antes de la definición, hoy nos quedó muy de moda, gracias a Colapinto, de vuelta a volver a hablar de la Fórmula 1. La división del trabajo es básicamente descomponer una gran tarea en tareas que sean mucho más chicas, mucho más simples. ¿Por qué? O alguien que le guste la Fórmula 1 o que se haya hecho fan de Colapinto ahora, ¿nos puede contar un poco qué significa esta imagen? Bueno, esos son los pits y antes, por ejemplo, en cuanto a la rapidez de optimizar los tiempos, por ejemplo, en la Fórmula 1, antes eso duraba 8 segundos y ahora duran milésimas, por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué es para quien no conozca la Fórmula 1? ¿Contás qué es lo que se hace en el pit stop? Cambio de ruedas, combustibles y alguna que otra cosa que necesite el piloto en el momento. Pero antes duraban un montón y ahora lo hacen en 5 milésimas. Exactamente. De hecho, lo acabo de googlear. Fíjense que hoy el récord de pit stop está en el Gran Premio de Qatar de 2023, o sea, el año pasado, cuando tardaron 1,80 segundos para cambiar las 4 ruedas. Bueno, para cambiar 4 ruedas. O sea, como bien decía el compañero, el auto entra en boxes y estamos hablando de cambiar 4 ruedas. 4 ruedas. Y bueno, de hecho, creo que del 2009, lo que decía el compañero de cargar nafta está bien, pero a partir del 2009 ya no se hace más. Entonces, el pit stop hoy, del 2009 otra fecha, perdón, si alguno es más fanático de la Fórmula 1, la verdad es que yo era más de chico, me gustaba más la Fórmula 1, después perdí un poco el rastro. Pero hoy en día, en sí, lo principal de la entrada de un auto al pit stop es para cambiar las ruedas o para poder cambiar alguna parte tal vez que se haya averiado, pero lo más común es cambiar las 4 ruedas. Ustedes dirán, o sea, el quien tenga auto, quien haya ayudado a algunos de sus padres, un amigo, un tío, vecino, a cambiar la rueda, yo la puedo hacer solo, ¿no? En el auto. Yo podría cambiar las 4 ruedas yo solo en el auto. Ahora, ¿por qué les parece a ustedes que no hay una sola persona en esta imagen? ¿Por qué no hay una sola persona cambiando la rueda? Para optimizar los tiempos entre tarea y tarea, ¿será? Claro, sí, es el objetivo tal cual, es optimizar el tiempo, ¿no? O sea, recuerden que esta parada en el pit stop ocurre dentro de una carrera, donde el resto de los autos siguen circulando en el circuito, siguen completando vueltas al circuito. Entonces, cada equipo va a buscar hacerlo de la forma más rápida posible el entrar a pit stop. Y entonces, fíjense que acá en lugar de una persona, estamos hablando de que hay más de 10 personas, casi 20 creo uno.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 personas. ¿Y por qué hay 20 personas acá? Bueno, porque justamente esta tarea, esta actividad compleja de cambiar una rueda, o cambiar las 4 en este caso, se descompone en tareas más simples y pequeñas. Fíjense que, por ejemplo, esta persona que ven acá, estas 4 personas que ven acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, fíjense que lo que tiene en la mano es una especie de destornillador automático gigante que lo único que hacen es sacar el único bulón que une la rueda al auto. O sea, su única tarea es cuando el auto está completamente parado, entra, desprende, saca el bulón y después cuando ponga la rueda, pone el de vuelta, ajusta la rueda. Esta otra persona de acá, por ejemplo, debe estar esperando para que una vez que esta persona lo ponga la máquina acá y afloje la rueda, saca la rueda y es otro el que está poniendo la rueda. O sea, ya entre estos 4 que aflojan y después ajustan las 4 ruedas, son 4 personas. Después tenemos otras 4 que son debe ser este de acá, este de acá, este de acá y este de acá, que solamente sacan la rueda. Ya tenemos 8. Y después tenemos otros 4, los que tienen las ruedas, 1, 2, 3, 4, que son los que ponen la rueda. Solo en esa parte del proceso ya tenemos 12 personas para cambiar una rueda. ¿Por qué? Porque lo que buscan en la Fórmula 1 es optimizar, es lograr que esa tarea o ese conjunto de tareas se hagan de la forma más rápida posible, porque es el elemento clave en la Fórmula 1. Acá no me importa cuánta gente estoy contratando, qué costos tengo en hacer esto, sino que lo que me importa es que sea lo más rápido posible. Y por eso, probablemente, esta persona habrá estado semanas, meses y no sé si años, cada una de estas personas, pero yendo a este ejemplo, practicando exclusivamente para tardar el menor tiempo posible en encontrar ese bulón, desajustarlo y después cuando esté el otro, volver a ajustarlo. Estamos hablando de una cuestión de milésimas de segundo. O sea, justo no pude encontrar rápido la estadística de este último Gran Premio, que Colapinto sumó puntos, como todos sabrán. Pero creo que o sea, hay una diferencia entre el equipo más rápido y el menos rápido en menos de 200 milésimas de segundo. O sea, no es nada. Pero sin embargo, en una carrera es un montón de tiempo. En una carrera de Fórmula 1. Esto entonces es dividir el trabajo, ¿no? Dividir una actividad en tareas más pequeñas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Se entiende. Para acotar. Es tipo pregunta igual también. Sí. Entonces también esto de dividir el trabajo es para optimizar el tiempo en las organizaciones. O no es necesaria. Sí, perdón, sí. No, sí. No solamente en la Fórmula 1 iba a decir. Depende, claro, en realidad depende el para qué. No siempre es una cuestión de tiempo. En el caso de la Fórmula 1 es por un tema de tiempos. Si yo tengo, ¿por qué digo, no? Este mismo proceso donde un auto entra a un box, digamos, y sale con las 4 ruedas nuevas, es lo que ustedes pueden hacer con sus autos y van a Norauto también. En Norauto, de hecho, hay también una elevadora donde habrá algunas personas cambiando las ruedas, pero Norauto no necesita hacerlo. Norauto, perdón, para quien no conoce, es una tienda, es un comercio, ¿no? Que se dedica a la venta de repuestos para autos y motos. Y por lo general los Norauto tienen una parte que es taller, donde se hacen cosas más básicas, ¿no? Tal vez como cambio de aceite, cambio de baterías, cambio de cubiertas. Entonces, Norauto, si bien tendrá gente que está un poco especializada en eso, no necesita cambiar las ruedas de un cliente en 2 segundos. Entonces, para esta misma tarea de cambiar 4 neumáticos, no va a necesitar 20 personas. Tal vez probablemente Norauto lo haga 1, 2 personas.
que sin embargo tienen mejor tecnología que nosotros si queremos cambiar una cubierta porque se nos pinchó yendo a Mar del Plata. No siempre se busca la velocidad. En el caso de la Fórmula 1, sí, el objetivo de este nivel de división de tareas es buscar ser lo más rápido posible, porque ser lo más rápido posible es un elemento crítico en las carreras, ¿no? No solo en la Fórmula 1, en general. Bueno, para el que le guste las motos, el MotoGP, que es el MotoGP es el equivalente a la Fórmula 1 de autos, en realidad cuando hay pit stops muchas veces directamente se cambia de moto, porque imagínense, o bueno, capaz no tienen por qué saber de motos, pero cambiar la rueda de una moto es mucho más complicado en tiempos que la de un auto. Entonces, en el MotoGP directamente, si una moto necesita entrar a boxes, más que tratar de resolver un problema, en la moto directamente se cambia a otra moto. Todo depende, digamos, de los objetivos que persiga la organización. En la Fórmula 1, este es un objetivo fundamental. Los más fanáticos sabrán, pero para el resto, a veces cuando esto falla, cuando esta sincronización, porque es una sincronización muy complicada también de hacer, ¿no? Y que requiere mucha práctica y mucho tiempo. Cuando esto falla, se han perdido carreras y campeonatos, porque tal persona no hizo su trabajo. Hace poco había pasado, me acuerdo de uno que se había olvidado, no sé cómo ni por qué se había olvidado de agarrar su rueda. Entonces ese auto, en lugar de estar 2 segundos en el pit stop, estuvo como 10 segundos, y estar 10 segundos es perder una carrera. O sea, es un montón lo que puede afectar en la Fórmula 1. Entonces, por eso se llega a este nivel de detalle, a este nivel de división del trabajo en la Fórmula 1. Y no soy tan experto, no me pregunten qué es el resto, porque todo de hecho, no sé, son un relojito estos tipos. Porque lo requiere, la actividad en la que están lo requiere. Pero justo yendo un poco a lo que mencionaba la compañera, les pregunto entonces un poco a ustedes, ¿qué se imaginan la división del trabajo? No estamos hablando de la división del trabajo. Desde el lado de la organización, ¿qué ventajas se les ocurren que pueda haber? Hoy casi spoileo, ahí está. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la organización al tener al tener división del trabajo? Yo diría que es más fácil asignar tareas porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque son tareas pequeñas o, bueno, determinadas. Y también se pueden asignar como responsables, digamos, no sé, cada uno tiene como algo específico en qué trabajar. Bien, y a ver, sí, está bien, ahora está perfecto. ¿Podría ser alguna especialización, digamos, que no es lo mismo hacer muchas tareas juntas que especializarte en algunas, digamos, como un trabajo más en esa tarea particular, algo más de calidad, por así decirlo? ¿O no viene por ese lado? Perfecto, viene exactamente por ese lado las cosas que mencionaron ambas. Se logra una especialización del trabajo, o sea, se especializa a alguien en algo. A su vez, gracias a esa especialización, se logra que haya una mano de obra que no esté especializada, porque lo que está especializada es el trabajo. La mano de obra, cuando no es especializada, significa, en general, costos bajos. No es lo mismo contratar. Estoy hablando a grandes rasgos y tipificando como ejemplo, pero no es lo mismo contratar, ¿no?, a cualquier persona para hacer una tarea, porque mi tarea no requiere nada, a que yo tenga que me especialice, tengo un estudio jurídico, y por ende tengo que contratar abogados, porque necesito gente que por un lado sepa la ley, pero por el otro también que estén matriculados, o sea que tienen que haber terminado una carrera. Entonces, no es lo mismo contratar a un asistente que no requiere una carrera en un estudio jurídico versus contratar un abogado
y yo voy a estar pagando el costo de contratar a un abogado, ¿no? Se le voy a pagar más, en otras palabras. Perdón, alguien abrió el mic, quería decir algo. Sí, yo iba a mencionar que también se puede comparar con junior o senior, que cuando es alguien que no tiene experiencia y otra persona que sí. Sí, pero no tan así, porque en realidad es, bueno, un poco lo vamos a ver en la clase que viene con recursos humanos, pero el seniority, lo que mencionó la compañera recién, en el mundo laboral básicamente las posiciones suelen tener distintas categorías o seniorities. Es, a grandes rasgos es el mismo grupo de tareas, repito, a grandes rasgos, pero hay perfiles junior. Bueno, hoy en día puede haber muchísimas categorías, pero puede ser desde trainee a junior a junior advanced, semi-senior advanced, senior, etc. En realidad se supone que un junior puede llegar a ser senior con el tiempo. Se supone no, puede. Porque se va especializando en la tarea, va aprendiendo más cosas, va tomando más responsabilidades y va creciendo dentro de esa posición. Acá se refiere a la diferencia entre tener no especializado versus alguien que requirió que se especialice en algo en particular. O sea, tiene relación igual con lo que mencionaste, digo, no es estrictamente así, pero tiene relación. Lo mismo, por ejemplo, ustedes, no sé, los futuros y futuras contadores y contadoras, si es su primera experiencia, probablemente entren como junior, por lo cual van a hacer un grupo reducido de tareas como contadores, ¿no? Y a medida que vayan avanzando en esa empresa, a medida que vayan avanzando en la carrera, se gradúen, etcétera, hagan especializaciones, irán subiendo también el seniority dentro de su puesto de trabajo y se les agregarán mayores responsabilidades, tareas cada vez más grandes, que por ende también deberían ser con una mayor remuneración. Pero bueno, mirándolas de esa forma, sí es como que esa clasificación de junior, semi-senior, advanced, etcétera, todo eso, son distintas maneras de clasificar el trabajo, de dividir las tareas con ahora voy a esta, ¿no? Pero con este punto de mano de obra no especializada equivale en líneas generales, a costos bajos. Y por último, la última ventaja es que si yo logro esto, logro que haya una independencia de la tarea con respecto al empleado que la hace. ¿A qué va esto? Es que yo, volviendo a este ejemplo, si bien esta persona es una experta haciendo esto, seguramente, si yo quiero agregar a alguien nuevo a hacer esto, en un corto tiempo probablemente ya esté especializado en hacerlo, porque es una tarea simple. Es colocar una rueda en un agujero. ¿No? Con un par de semanas creo que todos podríamos hacerlo. Obviamente son pesadas las ruedas y todo, hay que tener un físico también, pero ¿se entiende el punto? O sea, yo simplifico la tarea para que cualquiera pueda hacerla. Como la simplifico, logro especializar el trabajo, logro que la mano de obra que tiene que hacer ese trabajo especializado, la mano de obra no sea especializada, y logro entonces no depender de ciertos empleados para hacer una tarea. Ese es el punto de vista, las ventajas desde el punto de vista de la organización. ¿Y qué desventajas se les ocurren que puede ocurrir en la organización? ¿Qué desventajas puede tener la organización a la hora de hacer tareas, dividir el trabajo en tareas más simples? Quizás que cuando vos dividís una tarea puede tener más tareas por dentro que capaz no sabes hacer, o no sé, se me ocurre algo así. Sí, está bien. ¿Qué más? Puede ser también que al dividir las tareas y al haber más cantidad de tareas, también tiene que haber más cantidad de empleados. O sea, es un costo adicional. Exactamente. Son las dos cosas que dijeron las compañeras. Al dividir más específicamente cada vez más tarea, si bien me tomará, no sé, 2 o 3 semanas entrenar en esa persona, o más, en realidad hasta que lo haga bien, eso de poner la rueda, unos meses seguramente toma. Pero eso hace que haya un mayor costo de capacitación.
porque la mano de obra es no especializada. Entonces no me la entrenó la universidad, no me la entrenó un oficio, la estoy entrenando yo. Entonces tengo un mayor costo de capacitación. Y por otro lado, si divido muchas tareas donde quiero que distintas personas hagan esas tareas, también hay mayor cantidad de personal. ¿No? Claro ejemplo, como mencionamos acá. Algo que puede hacerlo una persona lo hacen 20. Y del lado de las personas empleadas, o sea, de las personas que son parte de la organización, puede ser que si hay aceptación de la tarea, es algo que resulta muy productivo para los colaboradores. Cuando no hay aceptación, se produce desmotivación. Uno dirá, che, qué embole. Seguramente algunos piensan que embole ser el tipito este que está, o el tipito que está acá, que lo único que hace es ser referencia del auto. El auto viene acá, no, el auto tiene que frenar acá, y creo que con el tipo, no, gato no es, pero con la herramienta esa levanta un poquito el auto. Pero hay muchísimas personas que desearían estar en esta posición, que lo único que hace es esto, como tarea una vez cada 15 días o por semana, no sé cómo está el calendario de la Fórmula 1. Pero hay muchísimas personas que les encantaría estar en esta posición. Y esa es la única actividad que hace en este trabajo. Entonces, estos 20 que están acá, por más que cada uno haga una tarea en sí simple, están muy motivados porque en conjunto hacen un trabajo muy importante para la Fórmula 1, para cada equipo de la Fórmula 1. Bueno, ¿queda alguna duda de división del trabajo? Bien, pasamos al tema siguiente, entonces, al paso 2. Ya... Profe, perdón. Sí. Perdón que te interrumpa. A mí me quedó una duda con la mano de obra no especializada. Sí. Porque, como dijimos, es para hacerla que no sea tan complejo a la hora de hacer las tareas. Pero, por ejemplo, en una organización, si tenés que cubrir el puesto de contador, aunque no esté capacitado, si no estudió, no lo capacitas nunca. Creo. Sí, ojo, igual no siempre y no todas las tareas se descomponen en lo más mínimo posible, ¿eh? Esto no es absolutamente para todo. En líneas generales, cuando se puede, cuando se busca la mayor descomposición posible, es para lograr tener una mano de obra no especializada. Pero no significa que absolutamente toda tarea de una organización ocurre esto. Hay lugares donde no se puede, como el ejemplo bueno, el estudio jurídico que mencioné yo antes, ¿no? Donde necesitas un abogado porque tiene que estar matriculado. Los contadores pueden matricularse, entonces si son ciertas tareas de un contador donde tiene que firmar, tiene que estar matriculado, entonces vos no podés minimizar o dividir esa tarea de firmar un balance en tareas chiquititas entre un montón de grupos de personas, porque tiene que haber alguien que lo firme. Entonces, no absolutamente todas las tareas se pueden descomponer en la más mínima tarea posible. No es en absolutamente todo. Perfecto, ahí quedó más claro. Gracias. No, de nada. Siguiendo con este ejemplo, no y cerrando ya, cada equipo de Fórmula 1 tiene, ya no es la única clase que hablamos de Fórmula 1, no se preocupen, pero cada equipo de Fórmula 1 tiene un jefe de ingeniería, ¿no? Que es como el jefe técnico del equipo, es el que decide cómo va a ser el auto, desde el diseño, bueno, ahora harán otros el diseño, pero los aprobará, dará su feedback, etcétera. Pero él decide el motor, la forma del motor, qué hay que cambiar del motor y todas las partes del auto, y esa persona es altamente capacitada y altamente, digamos, entrenada, son ingenieros, tienen muchísimas especializaciones, muchísimas experiencias, y esa tarea del jefe de ingeniería no se puede dividir en más simples y pequeñas. O sea, obviamente, en cada organización, en cada área, dependiendo de lo que haga, lo que yo necesite como organización, voy a dividir lo más simple y pequeña que pueda hasta donde tenga sentido.
No, eso ténganlo siempre presente. No es que yo voy a buscar como loco dividir siempre en lo más simple y pequeño, porque no siempre eso es un beneficio. Bueno, ahora sí, dijimos, ya logramos dividir el trabajo, definimos las tareas que tenemos que hacer, las agrupamos. Todavía no las agrupamos, perdón. Ahora vamos a empezar a agruparlas en lo que es la departamentalización, que justamente lo que busca este concepto es agrupar estas tareas dependiendo de lo que necesite la organización. Y hay dos grandes tipos de agrupamiento que son los que vamos a ver primero. Que son el agrupamiento por mercado y el agrupamiento por función. Esos son los dos principales. Cuando yo agrupo por mercado tiene que ver con que yo busco organizar en mi organización, en mi empresa. Estoy buscando agrupar mis departamentos por los fines que yo como empresa persigo. Es una forma de hacerlo. Yo puedo armar mi organigrama por mercado. Es una forma. La otra forma es el agrupamiento por función, o el agrupamiento funcional. Y en este tipo de agrupamiento, yo lo que hago es, tengo en cuenta qué es lo que uso, cuáles son los medios con los que cuento en la organización para producir esos bienes o servicios que hace la empresa. Ese es el otro gran tipo. Entonces, el de por mercado tiene que ver con pensar en los fines de la organización. Y cuando hago un agrupamiento funcional, yo estoy agrupando en base a qué necesito para producir esos bienes o servicios. Cada uno tiene ventajas y desventajas que, bueno, están en el texto y ahora no lo vamos a ver en detalle porque lo que queremos que hoy se concentre, son importantes que lo sepan igualmente, y creo que están bien explicados en el texto, pero hoy más que nada queremos repasar todos los distintos tipos de agrupaciones y que ustedes puedan identificarlos. Hasta ahora, con los dos agrupamientos principales, ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo agrupamiento por mercado no entendería a qué se refiere. ¿Hay algún ejemplo como para entenderlo mejor? Sí, ahora vamos a ir a los ejemplos. Ahora cuando haga los ejemplos, entonces, veamos si te lo respondo ahí y si no lo repasamos. Bueno, y el tercer agrupamiento, que no es que tiene el mismo... no está al mismo nivel de importancia, digamos, pero el otro agrupamiento es en base al tiempo, que lo ponemos acá, porque en base al tiempo puede aparecer en cualquiera de los otros dos, ya sean por mercado o por función. Eso es para que el tiempo se refiera a los turnos, ¿no? Que por lo general es común en las fábricas o en los hospitales, tal vez. No, turno mañana, turno tarde, turno noche. Bueno, vamos primero a agrupamiento por mercado, que hay 3. Y tiene los 3 agrupamientos por mercado son en base al producto, en base a la zona geográfica o en base al cliente. O sea, cuando yo hablo de estoy agrupando en base al producto, es una organización que básicamente agrupa las actividades según los productos que ellos, o los servicios, siempre acuérdense que hablamos de bienes, productos o servicios. Entonces, esa organización agrupa esas actividades, parte de sus actividades, en los productos que usan. Que hacen. Cuando les suena, ¿se les ocurre algún ejemplo en un organigrama, por ejemplo? De Arcor, con el ejemplo del parcial que tenía varias, o sea, una parte hacía golosinas, otra parte hacía galletitas, otra lo de los alimentos. Sí, tal cual. A ver, voy a ver el parcial. Sí, Arcor tenía... Denme un segundo a ver el parcial para leérselos. Que si bien no vimos... Bueno, spoiler para el segundo parcial, probablemente también usemos Arcor, así que les va a servir que veamos esto. No, pero... parciales acá.
Lo que dijo recién Julieta, creo, ¿no? Sí. Julieta, bueno, lo que decía es, por ejemplo, en el parcial, cuando estaba la introducción a Arcor, ¿no? Y la introducción decía, Arcor es un grupo multinacional argentino líder que se especializa en 3 divisiones de negocio: alimentos de consumo masivo, golosinas, chocolates, helados, galletas y alimentos, agronegocios y envases. Eso es una división que en una parte del organigrama de Arcor la está haciendo en base al producto. Que los productos serían, por un lado, lo que es consumo masivo, golosinas, chocolates, etcétera. Por el otro, lo que son los agronegocios, que puede tener incluso que ver con servicios. Y por último, los envases. No, porque hace packaging no solo para ellos, sino para otras empresas. En esa parte del organigrama, Arcor lo está haciendo en base al producto. Queda justo, bueno, no se me ha ocurrido verlo de Arcor, pero la compañía que preguntó antes, se empieza a entender un poco más lo de agrupación por mercado y en este ejemplo en base al producto. Ahora sí, profe, gracias. Buenísimo, de nada. ¿Qué significa esto? Ahora sigo con el resto, pero yo puedo usar, bueno, ¿qué estudian Sabrina y Julieta? ¿Estudian lo mismo? ¿Contadoras? No, yo para Ahora sí. ¿Y vos, Julieta? Perdón, no me llevo a escuchar. Para contador. Perfecto, las 2 contadoras. Bueno, ¿qué podría pasar en Arcor? No sé si es así, no conozco el organigrama en detalle de Arcor, pero podría ser que ustedes ambas sean contadoras y una esté dentro de la parte del organigrama de Arcor, que es contadora para lo que son los agronegocios, y la otra sea contadora de lo que es el área de alimentos de consumo masivos. Pero seguramente estén dentro de contaduría, que es un agrupamiento de tipo función. Ahora lo vamos a ver. Pero más arriba en el organigrama ustedes responden a la parte que Arcor se dividió en base al producto. Claro, digamos, sería por unidad de negocio, por así decirlo. Claro, porque un organigrama voy a adelantar un poquito y voy a ir el ejemplo del libro que queda muy viejo. Denme un segundo que lo busco en el libro. A ver. Acá. Esperen que estoy buscando acá está. El organigrama completo está acá. Este es el organigrama que tiene el libro, ¿no? Fíjense que dice, bueno, agrupamiento funcional base función, el gris oscuro, es esto. Esto tiene que ver con las funciones de producir, las funciones de la logística. Estas son las funciones, ¿no? La función de lo que es comercialización y, bueno, lo que es investigación y desarrollo. Entonces, en este organigrama que presenta el libro, nos está diciendo que, bueno, el nivel máximo sería la gerencia general. Y después viene la gerencia de producción logística, que son todos agrupamientos funcionales base función. O sea, son, en este ejemplo de esta empresa, sus gerencias, que lo más común es que las gerencias sean en base función. Las funciones que cumplen ahí adentro, funciones de logística, comercialización, investigación, producción, etc. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Hasta ahora en este nivel tenemos un agrupamiento de tipo funcional. Volvemos un segundo, esperen que comparto. Estamos acá, en este ejemplo que todavía no hablé, pero bueno, ya empecé a hablar. Estamos acá, en el nivel 1 de la organización. Estamos en un tipo de agrupamiento que es por funciones y estamos usando particularmente el en base a función. Bien. Cuando vamos dentro de la gerencia de producción ahora. Dentro de la gerencia de producción tenemos un departamento de VHS, uno de CD, uno de DVD. La mayoría no debe casi conocer que son estos o haber visto, pero bueno, estos son productos. No, entonces, lo que tenemos acá es un agrupamiento de mercado base producto. O sea, estamos acá. Estamos hablando de la misma empresa, el mismo organigrama. Y esto nos está mostrando que en un primer nivel
tenemos todas que tienen el mismo tipo de agrupamiento, que es funcional por función, en base a función. Cuando hacemos zoom en la gerencia de producción, o sea, nos vamos al nivel 2 del organigrama, vemos ahora que pasamos a un agrupamiento de tipo marcado y está hecho por productos, los productos que ofrecen, que serían en esta empresa VHS, CD y DVD. Después, si vamos al tercer nivel de esta, o si vamos al segundo nivel, así vamos por niveles. Si vamos al segundo nivel de la gerencia de logística, acá van a ver Gran Buenos Aires, capital interior. Esto, de vuelta, es un agrupamiento por marcado, esta vez perdón, me olvidé que era, por zona geográfica. Ahora, a esta empresa, en el área de logística, hizo una división, departamentos de Gran Buenos Aires, capital interior. ¿Se les llega a ocurrir alguna idea de por qué dentro de logística puede ser que hayan vuelto a este tipo de agrupamiento? Hayan vuelto, en realidad, bueno, logística lo estoy usando por primera vez. Pero, ¿se les ocurre por qué podría aparecer? Quizás para optimizar los recursos, digamos, no sé, si tenés que trasladar por camión, por ejemplo, no sé, por lo que sea, tratar de organizar, no sé, que un local de Gran Buenos Aires no pida, no sé, a Salta, por ejemplo, es una forma de decir, ¿no? Pero que pida la mercadería al que tenga más cerca, digamos. Me imagino que debe ser algo así. Bien, sí, pero sirve el ejemplo, muy bien. Claro, imagínense que mi empresa, esta empresa, ¿no? La que está acá en el organigrama, está en Buenos Aires, en Avellaneda. La vamos a poner al lado de la Facu. Entonces, capaz, en todo lo que es Gran Buenos Aires, digo, bueno, yo, en todo lo que es Gran Buenos Aires, puedo hacer yo mi logística propia. Entonces, buenísimo, listo. Tengo mis camionetas, tengo, no sé, un número X de clientes acá. Entonces lo hago yo. Entonces yo, todo lo que es Gran Buenos Aires lo voy a manejar con mi propia flota, con mis propios camiones, camionetas, para poder hacer los repartos. Y después capaz, el dueño de esta empresa dijo, en Capital ya se maneja un poco más. Si yo empiezo a usar camionetas, capaz ya el costo, nada, se me va mucho en nafta y peajes. Bueno, en Capital tal vez lo que hago es tercerizo a una otra empresa de logística, o digo, bueno, en Capital lo hago a través del correo. Mis envíos a clientes a través de Capital son por Oca, Correo Argentino y Andreani. Entonces, antes de seguir con termino en el interior. Y en el interior dicen, no, bueno, en el interior directamente ya no nos conviene y el costo del correo es muy alto. Entonces, todo lo que es interior nos conviene directamente tener un contacto directo con una flota de camiones, con una empresa que se dedica a la logística ya entre provincias. Entonces, esto significa que en algún momento el dueño de esa pyme, o esta empresa, pensó, bueno, entendió cuáles eran los problemas que podría enfrentar logística y decidió que se departamentalicen de esa forma, en base a zona geográfica, porque para ellos es relevante. Entonces, en este nivel están divididos por base mercado, zona geográfica. Y bueno, acá no está el detalle después de lo que sucede en cada una, ¿no? Porque es un ejemplo y los organigramas reales de empresas grandes son muy grandes. Pero esta fue una decisión, digamos, estratégica, que tomó el dueño de la empresa. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Por qué cambiamos, digamos, en el segundo nivel, en logística, es mercado, mientras que en el anterior, en ambos son mercado? Pero ¿por qué acá decidió que sea zona geográfica y acá decidieron que sea por producto? Es un ejemplo, no significa que toda empresa que haga, bueno, ya no existen empresas que hagan VHS, pero esto no significa que toda empresa que se dedica a lo mismo va a tener exactamente el mismo organigrama. Esta es la estructura que cada empresa decide organizarla como más le convenga, dependiendo de sus propias necesidades, limitaciones, los recursos que tiene disponible, todo lo que sucede alrededor y dentro de esa empresa. Después, fíjense que en la gerencia de comercialización, mayorista, minorista, ¿a qué les suena? Acá.
Cuando habla de mayorista y minorista, ¿a cuál les parece de estos 6 que están acá puede estar hablando? Puede ser en base a Cliente, exactamente. Esta empresa decidió que lo que es... Uy, perdón, se me fue de vuelta. Ahí va. Ahí está. Lo que es la comercialización, dividió en mayorista y minorista. Y a su vez, o sea, sigue el mercado. Y en minorista, ¿a qué le suena? ¿A qué departamentalización le suena esto? Si saben lo que es una buena casa audio, siguen existiendo. Videoclub llegan muy, muy pocos. Yo no entendí tu pregunta. ¿Cómo a qué agrupación? Claro, dijimos que acá en el segundo nivel, dijimos que era de vuelta mercado y dijimos que era en base cliente. Bien. Ahora, dentro de minorista, este diagrama nos muestra el tercer nivel. Dentro de minorista hay casa de audio y videoclub. Acá, mi pregunta es, ¿qué agrupación se usó acá? Los clientes, digamos, que compran minorista. Exactamente, también de vuelta a los clientes. En este caso, en la gerencia de comercialización, en el segundo nivel se hizo una edición por clientes y a su vez se decidió que en minorista también se haga una edición por clientes. ¿Esta división le suena a alguna empresa, algún rubro que tal vez ustedes conozcan más? ¿Los clientes minoristas y mayoristas? ¿O clientes, personas y empresas? ¿Les suena a algún rubro en particular? Los supermercados. Comida, todo. Supermercados, porque... Claro, porque tenés, por ejemplo, los supermercados mayoristas y los minoristas. No sé si está bien el ejemplo que estoy dando, pero yo lo relaciono con eso. En cuanto a caudal de producto, tenés la venta minorista que vendría a ser como productos por separado y el mayorista en caudal de varios productos, digamos, de un mismo rubro. ¿Pero a quién le vende? Por ejemplo, Walmart, ¿quién es el cliente mayorista de Walmart? Y a los chinos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, los chinos van a comprar a los supermercados grandes mayoristas y... no sé si lo estoy relacionando bien. No, claro, no te confundas, o sea, el término mayorista, no lo lleves a un supermercado mayorista. Yo lo interpreté más, por ejemplo, los vendedores de flores que venden ropa y te venden el precio mayorista para los que tienen comercio y el minorista para el que va al local y compra. Bueno, bien, sí. Yo también iba a dar ese ejemplo de alguna marca de indumentaria que puedes comprar por mayorista o minorista. Bien, la ropa va más por ahí. Sí, en el caso de flores, sí. El otro que es muy común de ver es en los bancos. ¿No? Los bancos, lo que es el negocio minorista, tiene que ver con las personas, y después lo que sería el mayorista son grandes clientes o empresas, ¿no? Suelen la gerencia, justamente la de comercialización, incluso en niveles más altos tal vez aparece esta división, donde hay toda una estructura para lo que son los clientes minoristas, que somos todos nosotros, y lo que es el servicio y la atención a las empresas. Sí, yo trabajo en un banco y trabajamos así, le llamamos segmentos. Tenés el segmento 9, claro, que son las personas o empresas pequeñas, pymes, hasta cierto grado de facturación. Después tenés el segmento 2, el segmento 3, que son empresas un poquito más grandes, y el segmento 2, que ya son empresas que facturan millones de millones por año. Perfecto, gracias por el ejemplo. Sí, tal cual. Entonces, dividen de esa forma, e incluso en una minorista de bancos, hasta en alguna empresa, en algún banco, la parte minorista o el sector personas, incluso podría haber áreas según, no sé, minoristas de altos ingresos, minoristas comunes y altos ingresos, como muchas veces se ven en, bueno, no sé en otros bancos cómo se llama, pero en el ICE, por ejemplo, está el Exclusive Banking. Hay bancos que también sectorizan por eso, departamentalizan, digamos, incluso hacen separaciones de departamentos para atender
a esos grupos de clientes. Y el último ejemplo que vemos acá tiene que ver con, en la gerencia de investigación y desarrollo, tiene que ver con un agrupamiento funcional. O sea, acá en el segundo nivel de vuelta es funcional, cuando acá dijimos que era mercado, mercado y mercado, pero en la gerencia de investigación y desarrollo decidieron que sea funcional y que es en base a conocimiento o destrezas, que es el que no hablamos hasta ahora, que es, no hablamos de este, que ahora hablo de este, que es el de acá. Y esto muchas veces tiene que ver con, como dicen las dos palabras, los conocimientos y destrezas que tienen las personas parte de ese departamento. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde? O sea, acá, perdón, dice, hay una gerencia de investigación y desarrollo, que dentro de esa gerencia hay un departamento de ingeniería en sistemas, otro de electrónica, otro de industrial. ¿Dónde les suena? Les tiene que sonar esto a algún lado, pero ¿les suena de algo donde ustedes estén, participen, este tipo de agrupamiento? Estamos ahora mismo en esa organización. Puede ser tipo en la universidad, por ejemplo, departamento de alumnos. En la universidad, sí. Justo el departamento de alumnos no sé si tendrá que ver con en otro tipo de agrupación. Bueno, no sé si al nivel del organigrama, tal vez hay, si vos tenés alumnos y profesores, por ejemplo, podrías hasta pensarlo como agrupamiento tipo cliente. Pero más bien me refería a los departamentos de ciencias humanas, departamentos de administración, departamentos de matemáticas, etcétera. Pero podría ser el de alumnos. Tendría que haber un organigrama de la facu. Bueno, y el último que nos faltó ver, ahora sí, volvemos a la gerencia de producción. De vuelta, dijimos que la gerencia de producción era un agrupamiento funcional base-función. Dentro de la gerencia tenemos otros 3 departamentos que están base mercado, son de mercado, base producto. Y en VHS, particularmente, se departamentalizó en 3, que tiene, uno se llama armado, otro sellado y empaquetado, y este es el que nos falta ver, que es en base a procesos de trabajo. O sea, acá se hizo una división de departamentos por los procesos del trabajo que se requieren para tener los productos VHS listos. ¿Por qué se hizo así en VHS y en CD? Nunca lo sabremos, pero como les decía antes, va a tener que ver con las necesidades que sintieron en esa empresa cuando definieron la estructura, que las necesidades que requería VHS eran distintas de las de CD y por eso lo hicieron de esa forma. ¿Por qué? ¿Hasta ahí se entiende? Ahí vimos todos los departamentos, todos los tipos de agrupación. ¿Se entienden los distintos grupos? ¿Queda alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿podrías repetir el de procesos de trabajo? Sí, el de procesos de trabajo es este que estamos viendo ahora, ¿no? Y dijimos que, por ejemplo, dentro del el departamento de VHS, o sea, un departamento que se dedica a hacer los VHS, hay 3 departamentos, uno que es armado, otro que es de sellado y otro que es empaquetado. Son esos 3 partes, primero un VHS se arma, luego se sella y luego se empaqueta. Son procesos que ocurren dentro del trabajo de hacer un VHS, que en este departamento de VHS decidieron hacer estos 3 departamentos. Corresponderá a necesidades de negocio que solo tienen ellos, ¿no? Pero solo el sector de VHS. Pero este tipo de documentos se hace por procesos que ocurren en el trabajo. ¿Se entendió un poquito? Sí, ahí va. Gracias. No. ¿Alguna otra pregunta de agrupamientos? Bueno,
avanzamos entonces al siguiente tema. Ya dividimos el trabajo, definimos las tareas, las agrupamos en distintos departamentos. Dijimos que el tercer paso era definir quién responde a quién. Por eso vamos a estar hablando de cadena de mando. Básicamente, entonces, la cadena de mando define qué relación hay entre las personas y los sectores. ¿No? Lo que nos está diciendo este organigrama es que el sector de armado, el departamento de armado, responde al jefe de VHS, el jefe de VHS responde al gerente o la gerenta de producción, y la gerenta de producción responde al gerente general. No, acá está la línea, ¿no? La unidad de mando. Cada uno responde a uno. Este es un concepto muy importante en la cadena de mando. Y los conceptos, entonces, que vamos a estar viendo hoy, son estos, dentro de cadena de mando, son 4 unidades de mando, que es lo que mencionaba recién. La diferencia entre centralizar, descentralizar y delegar, que está acá. Y por último, la autoridad. Entonces, vamos con centralización y descentralización. Básicamente, como se ve acá en la imagen, cuando yo centralizo la toma de decisiones, estoy haciendo que todas las decisiones importantes pasen por mí como dueño de la pyme, por ejemplo. Que es algo, de hecho, muy común que pase en las pymes. Imagínense, ustedes emprenden, hacen una empresa, con el tiempo de a poquito empieza a crecer, de repente el año 3 tienen 15 personas, van en el año 5, subieron a 25 personas, ya hace 5 años que están con su empresa, pero muchas veces cuando el dueño sigue siendo la cabeza de la empresa, es como un hijo para esa persona, ¿no? Entonces le cuesta mucho desprenderse de la toma de decisiones si quiere estar en todo. Eso es el concepto de descentralizar. La toma de decisiones queda en una persona. Lo que yo tengo que buscar a medida que mi organización va creciendo a lo largo del tiempo, si yo departamentalizo, se voy creando distintas gerencias, voy generando distintos departamentos, lo que busco es descentralizar la toma de decisiones. Que no todas las tomas de decisiones sean de mi parte como dueño de la empresa. Y descentralizar no es lo mismo que delegar. Juli, si estás por acá, ¿querés explicar la diferencia de los conceptos? Te agarré de sorpresa. Me viene perfecto. O sea, ya estaba por decir que no me iba a poner a discutir. Bueno, me había desacomodado un poquito, che. La diferencia entre descentralizar y delegar es que justamente, como decía Nau, cuando uno centraliza, lo que hace es que el poder de la toma de decisiones se concentre en un mismo lugar. Y cuando descentralizamos, hacemos justamente lo contrario, que es dar el poder de la toma de decisiones a otro sector, por ejemplo, no sé, a un gerente o lo que sea. Y la diferencia con delegar, cuando nosotros delegamos una tarea, es como bajar la orden de decir, bueno, tenés que hacer tal tarea, pero sin pasar, digamos, el hecho del poder de que esa persona pueda tomar decisiones sobre esa tarea que está haciendo. Digamos, cuando yo delego una tarea, una actividad en particular, pero sigo teniendo el poder de la toma de decisión y la responsabilidad de que esa tarea se cumpla. No es que le digo, bueno, hace esto y chau, me olvido de quién sos y de lo que tenés que hacer. Tengo que estar supervisando y constantemente viendo que esa tarea se esté cumpliendo, y si esa persona que está realizando esa tarea tiene alguna duda o algo que consultar o lo que sea, obviamente tiene que recurrir a mí, que fui yo quien le delegué la tarea. Y esa es justamente la diferencia con descentralizar y delegar, que en la delegación no se pasa
la responsabilidad y el poder de la toma de decisión. Más allá de que te estoy dando una actividad que hacer, sigue estando bajo mi cargo. No sé si me explico. Y en la descentralización, no voy bien, porque ahora me mareé un poco. Perfecto. No, venís perfecto. Pues en la descentralización sí le estoy dando la toma de decisión a la persona en que es. Con eso quería cerrar, es que se me mezclan los conceptos con esta materia con la otra y no me acuerdo cómo lo habías explicado. Pero sí, bueno, es justamente eso. La diferencia clave es el poder de la toma de decisión y la responsabilidad de esa tarea. En la delegación no lo paso, solamente delego la tarea supervisando que esa tarea se cumpla, y en la descentralización sí es como algo más, bueno, hacerte cargo un poco. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No entendí. Entonces, en la descentralización, ¿sí es responsable de la toma de decisiones? Sí. Ahí está. Y en la delegación no. En la delegación no. O sea, en la delegación sigue teniendo la responsabilidad la persona que delegó la tarea. Ok, gracias. Tiene que seguir supervisando que esa tarea se cumpla y sigue siendo responsable. Cualquier duda, consulta que tenga la persona que está, digamos, haciendo la actividad que se le pidió, tiene que consultar a su superior, que fue quien le delegó esa actividad. Y en la descentralización sí se pasa ese poder o esa responsabilidad de que la persona pueda decidir, digamos, sobre esa actividad. Genial, gracias Juli. Bueno, hasta acá, unidad, cadena de mando, perdón, ¿no? Entonces, dijimos unidad de mando, responder a una única persona, hablamos recién de los conceptos de descentralizar y delegar, y, bueno, el concepto de autoridad, que no mencioné hasta acá, básicamente representa o significa designar quiénes son las autoridades dentro de la organización. Básicamente la palabra autoridad muchas veces no, perdón, hace referencia a posiciones como supervisor, team leader, líder de equipo, manager, gerente, jefe, etcétera. Bueno, ya definimos entonces cómo es la cadena de mando, ahora nos queda definir de qué forma vamos a coordinar ese trabajo. El trabajo o las actividades, cuando hablamos de trabajo, hablamos de las actividades que ocurren en el día a día. El primero es el ajuste mutuo. O sea, estamos hablando de un mecanismo de coordinación, vamos a ver 5 creo, pero 4 en detalle. Y el primero es el ajuste mutuo. Y esto tiene que ver con un ejemplo práctico, sería por ejemplo cuando a ustedes les tocan el hombro, ustedes van y le tocan el hombro a un compañero y le dicen, che, ¿cómo era esta fórmula en Excel, por ejemplo? Viene el compañero, les corrige la fórmula, les cambia o les pone la fórmula en Excel y listo. Eso es el ajuste mutuo, el ajuste entre pares para desarrollar la tarea. Creo que eso iba en referencia con lo que me había preguntado un chico, que le dije que no quería spoilear mucho, justamente como que había hablado algo de un ajuste como más informal. No sé si se le habrá, la duda le quedó o quiere consultarlo. Iba por este lado. Bueno, capaz ya no está. Capaz ya se fue, pero sí, sí, creo que era por este lado. Esta es la primera forma de coordinar, el primer mecanismo que aparece en una organización. No es el más común, ¿no? Estamos hablando de la corrección entre pares. Cuando la organización va avanzando, cuando se va desarrollando,
empieza a aparecer otro mecanismo de coordinación, que es la supervisión directa. Esto es, ya definimos un poco más en detalle la tarea, y es el jefe o el supervisor, gerente, etcétera, controlando lo que hace cada uno. No es la forma más divertida de ser jefe, y tampoco es la mejor forma de coordinar, pero dependiendo del estadio, o sea, en qué etapa estás, qué tan madura es esa empresa, o dependiendo del tipo de tareas que se haga, es otra forma de coordinar, que es válida, ¿no? Está bien en ciertos momentos, o en ciertas industrias, o en ciertos sectores, es un mecanismo que es correcto. Entonces, arrancamos ajuste mutuo. En los primeros pasos de una empresa, definiendo, cómo hacemos tal cosa, bueno, mira, corregí esto, tocó esta cosa, mandé un mail allá. A medida que la empresa avanza, probablemente también vaya creándose más departamentos, empieza a haber mayor supervisión, empiezan a aparecer más puestos de jefes, coordinadores, etcétera. Empieza a ocurrir este mecanismo de coordinación, que es la supervisión directa del jefe sobre el subordinado, controlando, digamos, lo que hace y cómo lo hace. Cuando avanzamos un poco más, empezamos a hablar de dos mecanismos de coordinación, que son los que vamos a ver a continuación. El primero es la estandarización por procesos de trabajo. Y esto tiene que ver con definir cómo yo hago, cómo se tienen que hacer los procesos, las etapas, los pasos, como se ven acá, para llegar a cada uno de los productos, ¿no? Por eso, bueno, acá estamos usando como ejemplo McDonald's. En el caso de las papas fritas hay un primer paso donde las papas fritas van a la freidora, un segundo paso donde es un dosificado y un llenado de la ración, y con eso llega el producto de las papas fritas. No, en el caso de la hamburguesa, primero va a la plancha, después hay todo un proceso del depositado de salsas, el montaje manual de la hamburguesa, el empaquetado, se guardarlo en el envoltorio, y por último el almacenamiento. En el caso de la gaseosa, el primer proceso estandarizado es el grifo dosificador porque grifo, bueno, la canilla, bueno, que no es una canilla en sí en la máquina de Coca-Cola, pero está el grifo que dosifica la cantidad de refrescos, o de gaseosas, el llenado de hielo, que en realidad es al revés acá. Pero bueno, y por último, la colocación de la tapa y la pajita. Bueno, mentira, porque pajita o sorbete ya no hay más. Y va hasta el almacenamiento como último paso. O sea, lo que yo defino, la forma de trabajo que tiene McDonald's es, no se fija tanto en cómo queda el producto final, sino que lo que estandariza es el proceso de trabajo, la forma en que yo llego a ese producto final. ¿Se les ocurre el por qué? Para que siempre sea igual. Sí, también para que la persona sea reemplazable. O sea, tenés mucha rotación de personal que tiene que aprender a hacer algo rápido, le das este manual y ya entiende. Sí, bueno, eso de hecho no venía a eso, Giselle, pero es correcto lo que decís. O sea, podría haber usado el ejemplo de esto también en la parte de división del trabajo. Está bien lo que decís. Pero acá, como decía creo que Julieta, es para que sea siempre igual. El producto, ustedes ya lo sabrán, no se ve siempre igual, ¿no? Ni hablar que no se ve como se ve acá en la foto, y ni hablar que si los 26 acá del curso nos vamos, bueno, un martes, nos pedimos McDonald's por pedido, o nos vamos enfrente que está el McDonald's a pedir todos un Big Mac, cuando abramos el envoltorio no van a ser todos iguales. No se van a ver todos iguales. Porque no estandarizan por producto. Estandarizan por los procesos de trabajo. ¿Qué significa? Que ese Big Mac que nos vamos a pedir las 26 personas, bueno, salvo que haya algún vegetariano o vegano y puede pedir otra cosa, pero esas 26 hamburguesas, esas 26, Big Macs, van a tener el mismo pan ubicado de la misma forma, van a tener la misma cantidad de mayonesa o la salsa Big Mac, la misma o una cantidad parecida, un puñado o dos, no sé cómo es el proceso, de lechuga, va a tener un tomate,
va a tener un puñadito de cebolla, etcétera. Porque lo que está estandarizado es la forma de construirlo. ¿Se entiende? En gastronomía se usa mucho eso. Por esto que decís vos, que siempre tenga el mismo sabor, digamos. Por eso las recetas y todo eso. Claro, exactamente. Pero sí, y es verdad, en gastronomía sí en general, pero también me sirve esto como presentación para el siguiente tipo de mecanismo, que es por resultados o producciones. Dentro de la gastronomía está la pastelería, y si bien todos los pasteles tienen que tener la misma cantidad de ingredientes, perdón, todos los pasteles, igual pasteles, dije tortas. Todas las tortas, o bueno, todo lo que se haga en pastelería tienen que tener, va a tener una cantidad similar de ingredientes. Lo que importa es cómo se ve el producto, ¿no? Más, obviamente que tenga buen sabor, todo eso, obviamente. Pero digo, lo más importante en la pastelería, sobre todo si pido Minions, si pido, no sé, un Goku, la granja de Zenón, no sé, lo que exista, lo que sea hoy en día, yo lo que necesito es que el producto se vea igual. Entonces estandarizo por los resultados o por mis producciones. Si bien yo voy a partir de una receta donde me diga tengo que usar 300 gramos, no sé, de harina, polvo para hornear, esencia de vainilla tanto, en el medio voy a ir haciendo correcciones, porque me importa más que esto sea el amarillo color Minion, más que tenga exactamente, por decir algo, 15 gramos de colorante amarillo. ¿Se entiende? Es otra forma de coordinar. Que en la gastronomía, de hecho, según en qué parte estés, en qué parte, perdón, me refiero a tipo, o qué tipo de gastronomía sea, alguna se va a ir más a por el proceso, como puede ser el Tano, por ejemplo, también. Bueno, debe ser medio un descontrol el proceso del Tano, pero tiene todo lo que es comida rápida, tiene más que lo que es también, bueno, no sé, sushi, lo que es los restaurantes, o sea, no sé, bodegones o los restaurantes más comunes, estandarizan más por procesos. Sin embargo, lo que es más orientado a de alta gastronomía, o sinónimo de restaurantes caros y poca comida, está más bien orientado al resultado, porque también lo que más importa es lo estético, no la presentación, más allá del sabor. ¿Se entiende la diferencia entre ambos? Sí. ¿Tan segura? Porque sé que a veces confunde esto, digo, cuesta verlo. Julieta lo entendió buenísimo, pero el resto, ¿tiene alguna duda? Sí, se entendió. Sí, eso se entendió, pero quería preguntar si puede suceder que dos mecanismos de coordinación se usen. O sea, por ejemplo, que haya supervisión directa, pero a su vez haya un ajuste mutuo. O sea, que tengas un supervisor, pero a la vez entre los pares se ayuden para las tareas. Sí, puede ocurrir. Sí, puede ocurrir. De hecho, usando, bueno, eso mencionaste como ejemplo, pero me está yendo para adelante, para atrás, quería ir. Ahí está. Supervisión directa, por ejemplo, uno muy común, para quien haya trabajado en un call center, tal vez es que, por un lado, perdón, hago una pausa. Por un lado, o sea, en un call center justo, Juliana, Sí. Ocurren los mecanismos de coordinación. Sí, yo trabajé en un call center y me acuerdo que tenía como al líder, que era como la persona que más te iba a guiar, pero a su vez habían referentes que trabajaban en el mismo equipo que yo, pero que si el líder estaba ocupado te ayudaba, o sea, era como también un ajuste mutuo por ese lado. Bien. Y otra cosa que a mí, yo no trabajé en un call center, pero conozco varias personas que trabajaron, y me han dicho que es muy común que vos, por ejemplo, tenés lo que es el script o el speech o el proceso, justamente, ¿no? Para cómo llevar esa llamada con ese cliente, que puede ser, o sea, depende del call center, vamos a estar hablando de un soporte técnico, de uno de ventas, o sea, de uno de atención al cliente, de montones de cosas. Entonces, cuando uno tiene el speech y te explican cómo llevarlo, cómo llevar esa conversación, cómo
llevar la conversación a distintos lados según cómo vaya, que te vaya contestando el cliente. Eso es estandarizar por proceso de trabajo. ¿Por qué? Porque el resultado nunca podría estandarizar por resultado, porque yo no sé el resultado de la llamada. Entonces lo que tengo que estandarizar es el proceso. Y a su vez ocurre por un lado lo que comentaba Yelena recién, que hay el ajuste mutuo. De hecho, ahora lo vamos a ver en el cierre de esta parte, vuelve a aparecer, de hecho, después ahora lo hablamos, pero el ajuste mutuo es muy común, ¿no? Porque somos compañeros o personas diciéndonos, corrigiéndonos en el momento tal cosa. Es muy común que aparezca el ajuste mutuo. Pero en el ejemplo del call center, podríamos tener un ajuste mutuo presente, por lo que comentaba Yelena recién. El trabajo en sí, la parte base del trabajo está estandarizada por proceso, y a su vez, al menos a mí lo que muchas veces me comentaron mis amigos o la gente que conocí que trabajó en call center, es que había básicamente un supervisor girando, dando vueltas en la oficina, viendo qué hacía cada uno, o que estaba en la llamada, o cómo respondía, se ponía a escuchar. Eso es supervisión directa. O sea, en el caso de un call center, ese call center imaginario, están conviviendo los tres mecanismos de coordinación al mismo tiempo. Profe, Claro, sí. Por eso preguntaba. Decía. Justo relacionado con esta pregunta, por más de que yo tenga diferentes mecanismos, siempre el individuo, digamos, va a tener un solo supervisor, ¿no? O tengo varios supervisores. Debería. La teoría dice que debería ser uno. No siempre ocurre. Eso deriva. Está bien la pregunta, porque lo que deriva es que puede haber problemas. Imagínense si yo soy. Vamos a hacer de cuenta que el de gerente de el departamento de CDs, vamos a reinventar este programa. Vamos a hacer de cuenta que el departamento de CDs responde tanto al gerente de logística como al de producción. Esto pasa a veces. Esto es verdad que pasa en las organizaciones y no está bueno. Ahora vamos a ver por qué. Pero pasa que no existe la unidad de mando. Es un problema muy grande. Imagínense entonces que el de CDs responde al de logística y al de producción. El de producción le dice: producí más CDs, y el de logística le dice: no puedo hacer más envíos de CDs, no me entran en las camionetas, no produzca más CDs. ¿Qué hace el tipito este? No sabe. Porque uno le dice producir más y el otro le dice producir menos. Y eso pasa en las organizaciones. Está mal que pase, pero pasa. Por eso debería haber una unidad de mando. O sea, yo respondo a una única persona. Puedo tener varios referentes, me pueden ayudar varias personas, está bien. Pero en última instancia yo tengo que responder a un solo jefe o jefa. Gracias, profe. No, de nada. Y bueno, como últimos dos mecanismos de coordinación, ya estamos cerca de terminar la clase. El primero, bueno, este sí lo vamos a hablar un poquito más, tiene que ver con la estandarización por destrezas o habilidades, y esto ocurre sobre todo en organizaciones donde mi forma de coordinar depende básicamente de las personas que estoy contratando. Por eso, acá, bueno, los ejemplos deportivos, habla de fútbol o básquet, ¿no? Yo en los equipos de fútbol o básquet, si tengo, bueno, en el fútbol tengo 11 jugadores, si vendí al arquero, yo necesito contratar otra persona que sea arquero. O sea, yo necesito a alguien que por su destreza o habilidad ya sea arquero. Un caso un poquito más traído a la facultad, los docentes, la forma de coordinar es por destrezas o habilidades. Se coordina ese trabajo en base a lo que sabe el docente. Y por último, ni lo vamos a ver, solo mencionamos, existe la estandarización por reglas, que está más asociado a lo que son organizaciones religiosas o políticas. Solamente lo mencionamos, no lo vamos a ver en clase, ni se lo vamos a preguntar en el parcial, quédense tranquilos. Y como cierre de mecanismo de coordinación, entonces, yendo un poquito a lo que les comentaba, lo que estamos hablando hace un rato, ¿no? Al principio, o como dice acá, voy a leer el texto y después hago un resumen. A medida que el trabajo organizacional se vuelve más complejo,
O sea, a medida que la empresa crece, que contrata más empleados, que genera que empiecen a haber objetivos más diversos o más grandes, a medida que la empresa empieza, bueno, a vender más, a tener más departamentos, etcétera, a que se vuelva internacional también, etcétera. A medida que el trabajo se vuelve más complejo, los medios preferidos de coordinación parece que se desplazan desde el ajuste mutuo a la supervisión directa. Después avanza hacia la estandarización, pero siempre o se termina volviendo el ajuste mutuo. Para ir, o sea, arrancamos de ajuste mutuo, ¿por qué? Porque bueno, somos una empresa nueva, no tenemos procesos tan definidos, los estamos definiendo, los estamos armando, empezamos un ajuste mutuo entre las partes que hacen esa tarea. Lo logramos, vamos creciendo, logramos establecer esos procesos, ponemos a supervisar a alguien esos procesos. ¿Por qué? Porque ya lo definimos, pero estamos contratando gente, estamos trayendo nuevos empleados, necesitamos que trabajen de la forma en que definimos. Por eso tenemos a alguien que lo supervisa directamente su trabajo. Seguimos creciendo, o sea, ya tenemos departamentos, tenemos jefes, supervisores, etcétera. Nos movemos a un modelo de estandarización, porque ya directamente ahora sí nos concentramos en definir de qué forma vamos a hacer nuestros bienes o servicios, o bueno, vamos a definir el resultado final de esos productos y servicios. Dos formas distintas de estandarizar. Pero a medida que sigue creciendo, o cuando yo ya tengo estandarizados mis procesos, este ciclo vuelve a ocurrir, porque imagínense, yo ya tengo definido un proceso, pero no hay, capaz tengo un departamento de investigación y desarrollo que dice, che, tal vez este proceso lo podríamos hacer mejor, ¿no? Lo que está estandarizado una vez no se va a quedar así para siempre, eso va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces capaz dicen eso, y dicen, bueno, cuando ocurren esas charlas de cómo se va a cambiar ese proceso, volvemos al ajuste mutuo. Volvemos más adelante, mientras hacemos una reingeniería de ese proceso. Vamos a hablar de reingeniería al final del cuatrimestre, cuando hablemos de control. Pero bueno, si hacemos una reingeniería de un proceso, volvemos a este ciclo. Y este ciclo en empresas en organizaciones que van evolucionando, es un ciclo que no tiene fin. Es un proceso, de hecho está muy asociado a lo que es la mejora continua. ¿Se entiende? Esto viene a explicar este circulito con las 3 letras. Entender que los mecanismos de coordinación, si bien nace el ajuste mutuo y van evolucionando, termina siendo un ciclo que al evolucionar las empresas, al evolucionar los procesos, al contratar más gente, este ciclo se repite continuamente. Obviamente buscando, obviamente no, pero se supone que siempre buscando optimización, o sea, siempre buscando ser lo más eficientes posible. ¿Se entendió? ¿Queda alguna pregunta, alguna duda? Bueno, como el último tema que vamos a ver hoy, conclusiones, ¿no? Dijimos, Julia al principio decía que cuando organizamos, lo que buscamos es definir la estructura, definir la estrategia, perdón. Y nosotros, bueno, estructura de hecho la vamos a empezar a ver un poquito más en detalle ahora. Ahora me refiero, perdón, a la clase del próximo viernes, cuando vean configuraciones estructurales. Pero lo que está mostrando, cuando hablamos de estructura, estamos hablando en parte del organigrama. La estructura no es solo el organigrama, pero para que hoy ya puedan hacer una relación. Cuando hablamos de estrategia, estuvimos hablando en planificación estratégica, estuvimos hablando de planificación estratégica, porque estuvimos viendo de planificar, armar la estrategia. Hoy estamos viendo cómo organizar esa estrategia. Y cultura es el tema que vimos en la segunda clase, ¿no? Entonces, lo que viene a mostrar esta imagen es que muchas veces se parte de la estrategia para definir cuál va a ser la estructura de la organización. O sea, si mi estrategia es, por dar un ejemplo, bueno, generar más ventas al mercado brasilero, imagínense que soy una empresa argentina, esa es mi estrategia para los próximos 5 años, seguramente la estructura empiece, en el organigrama se empieza a ver que se
se empieza dentro de la gerencia de comercialización, se empieza a armar toda un área, un departamento de lo que es relaciones exteriores, por decir algo, o el mercado brasilero. Entonces, en primera instancia, yo defino una estrategia, que esa estrategia en mi organización va a empezar a moldear a la estructura. Y esa estrategia inicial que planteé, con esa estructura que armé, va a empezar a definir lo que es la cultura de la organización. Pero a su vez, recuerden que algo que dijimos en entorno y que decimos siempre, lo que sucede en una organización no es estático. Yo no me puedo quedar con la misma empresa que armé hace 20 años, no puede ser la misma empresa 20 años después, ser igual. Cambian, las cosas cambian, la gente que está dentro cambia, lo que sucede en el entorno cambia, mi forma de producir cambia, las tecnologías cambian. Entonces, cualquiera de estos tres, por eso las flechas en ambas direcciones, pueden ir modificando a los otros elementos. Si bien yo partí inicialmente de una estrategia que conformó una estructura y eso moldeó una cultura de la organización, a lo largo del tiempo cualquiera de los tres puede ir cambiando y puede ir haciendo que se modifiquen los otros. En 20 años capaz la cultura, no sé, la cultura de mi organización se volvió realmente muy rígida, las personas que están ahí son muy rígidas, muy cerradas. Bueno, esa cultura que fue generando en la organización es capaz de modificar la estrategia, o sea, dirigir en un nuevo rumbo que termine modificando la estructura y volvamos a entrar a este ciclo. Lo mismo podría hacer para el otro lado, que cosas que suceden en la organización a través de su cultura terminen haciendo que se modifique la estructura y podrían hacer que se modifique a su vez entonces la estrategia, porque ya no tenemos la misma estructura que antes. Esta es la relación estrategia, estructura y cultura que aparece en el libro de Vicente. De hecho, ya con esto estamos cerrando, en el libro de Vicente, esperan que lo estoy buscando, hay un error, que es un error mínimo, pero es importante. En la página, no lo estoy encontrando, a ver. Habla de esto en la página... Bueno, no lo estoy encontrando ahora, perdón. A ver. Ay, te escuché bajito, Juli. ¿Cuánto? 134. A ver. Sí, genial. Gracias, Juli. Lo que le falta en la página 134, Vicente habla de la relación estructura, estrategia, cultura. Lo único que falta es que en el dibujito que tiene estrategia, estructura y cultura, las flechitas pueden ser de ambos lados. O sea, lo que nosotros le agregamos o le cambiamos acá a Vicente es que, no es que se lo cambiamos, le estamos corrigiendo el gráfico, en realidad cualquiera de los elementos puede incidir en cualquiera. La estrategia puede hacer que la estructura y la cultura se modifique. La cultura puede hacer que la estrategia y la estructura se modifique. La estructura puede hacer que la estrategia o la cultura se modifique. No es solo en la dirección que está en el libro. Y con eso terminamos por hoy. ¿Les queda alguna pregunta o alguna duda de la clase? No, por ahora se entendió todo. Genial. Bueno, antes que se me sigan yendo, solamente les digo buen fin para todos. Recuerden, martes que viene recursos humanos y el viernes configuraciones estructurales. Dale, gracias, profe. Nos vemos. Buen fin de, profe. Chau, chau. Buen fin de para todos. Chau, chau. Chau, profe.